Señora, cuando usted come pan, por ejemplo, algún tipo de harina, algún tipo de pasta, ¿ha notado que le cae mal, que le afecta? Incluso algunas cremas, algunos productos como el shampoo también le generan irritación. Bueno, probablemente usted tenga la enfermedad celíaca y hoy le vamos a decir en qué consiste esta enfermedad, cómo se diagnostica y además cómo se trata. El doctor Hernando Valverde, que es proctólogo, nos habla sobre el tema. Muy buenos días, doctor. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación. Doctor, ¿cuál es la manifestación? ¿Qué es lo que hace el gluten en el intestino? ¿Cómo lo manifiesta la enfermedad celíaca? Bueno, lo importante que hay que ver que en sí es el organismo reaccionando contra el gluten. ¿Okay? El gluten es un grupo de proteínas. Afortunadamente estas proteínas tienen unos aminoácidos que se llama que no son esenciales, es decir, podemos sobrevivir sin estar ingiriendo las proteínas del gluten. No son necesarios para la vida. El problema está en que en algún momento de la vida, desde la infancia, en la adolescencia o ya en la vida adulta, algunas personas se sensibilizan y empiezan a crear anticuerpos contra las proteínas del gluten. Y entonces esta reacción empieza a provocar cierto tipo de problemas. Entonces son anticuerpos contra el gluten que está esa persona desarrollando. Y se manifiesta con problemas muchas veces intestinales. Algunas veces no son intestinales, sino que son algún problema de caries. Pueden ser inclusive problemas de ataxia, que la gente se marea, no logra mantenerse bien porque hacen problemas neurológicos y más, porque son anticuerpos que se están provocando contra esta proteína, el gluten. Lo típico y común es que la gente diga que me va a desarrollar algún problema intestinal. Inclusive, en algunas ocasiones hemos conversado acá del síndrome de intestino irritable, que me da gastritis, me da colitis y demás. Y muchas veces tal vez son personas que están desarrollando enfermedad celíaca por reacción al gluten. Ahora, doctor, ¿cómo determina ustedes como doctores que esa persona realmente tiene esta enfermedad? Porque muchos de esos síntomas los puedo, incluso usted lo mencionaba, confundir con intestino irritable o algo. ¿Cómo realmente le llegan al diagnóstico acertado? Excelente pregunta, Vero, porque no es que sea una enfermedad de moda, siempre ha existido. Lo que pasa es que hasta hace una década para acá tal vez le estamos dando la importancia que realmente tiene. Y durante mucho tiempo la gente se ha acostumbrado a que yo tengo algún problema gastrointestinal y no ubico por qué es. Algunas veces alguna gente piensa que es porque me cayó mala leche, porque tengo intolerancia a la lactosa, o porque comí mucho chile, o porque estoy estresado y entonces me da colitis. Y tal vez no han ubicado que es algún problema de estar ingiriendo lo que nosotros llamamos derivados del TAC, TACC, que es el trigo, avena, la cebada y el centeno. Okay, entonces todos estos alimentos contienen gluten y entonces favorece que estas personas desarrollen síndromes intestinales que pueden pasar desapercibidos. Se ha visto que tal vez del 30 al 50% de las personas que se cree que tienen síndrome de intestino irritable tal vez son personas con algún grado de enfermedad celíaca que no ha sido diagnosticada. ¿Un examen de sangre, por ejemplo, doctor, podría ayudar en el diagnóstico? Correcto. Es una forma, como te digo, se crean anticuerpos. ¿Okay? Entonces, igual algunas personas hacen anticuerpos contra su glándula tiroides, entonces hacen tiroiditis, inflamaciones del tiroides. Y los detectamos porque tienen anticuerpos contra su glándula tiroides. En este caso también se producen algunos anticuerpos contra el gluten y se pueden determinar en sangre. Sin embargo, hay una enorme cantidad de falsos negativos. ¿Qué quiere decir esto? Que puede que tengas enfermedad celíaca, te hago el examen y no desarrollaste anticuerpos, porque algunas veces los anticuerpos, estos se depositan en las vellosidades del intestino y no logran llegar a la sangre, aunque se esté afectando las vellosidades del intestino. Entonces es muy común que en el intestino delgado haya problemas de vellosidades que nos puedan provocar problemas de absorción. Entonces algunas veces la gente le da diarrea, algunas veces se distienden y puede que estén llenos de estos anticuerpos ahí, pero ellos no están llegando francamente a la sangre. Entonces puede ser que te salga negativo, aunque sí tengas la enfermedad. ¿Okay? Entonces hay que evaluar eso. Entonces mucho es la clínica y el examen, exacto. Entonces ahí sí habría que hacer alguna otra cosa. Ahora, doctor, en los niños, ¿cuándo aparecen esos primeros síntomas que le pueda llegar a decir a la mamá para que la mamá sepa, ¿será que mi chiquito tiene enfermedad celíaca? Claro, de hecho, una de las causas que tienen que evaluar nuestros colegas pediatras es los niños que tienen retardo en crecimiento, que tienen ciertos problemas para avanzar, que dicen ellos, porque tienen problemas de desnutrición o alguna otra cosa, y no necesariamente puede que no estén con diarrea, simplemente es que no están absorbiendo de una forma adecuada ciertos alimentos por problemas que están teniendo en las vellosidades intestinales para absorber vitaminas, minerales, proteínas y otra serie de cosas. Y entonces estos niños empiezan a tener estos problemas de retardo. No es tan evidente como que el niño está con diarrea o como que el niño está con distensión abdominal. Usualmente lo han empezado a ver desde los 2 años en adelante, entonces hay niños ya en etapa preescolar que pueden desarrollar esto.
Algunas veces el niño tiene una infancia totalmente normal y en la adolescencia desarrolla estos anticuerpos y empieza el problema en la adolescencia. O en algunas ocasiones lo hemos visto ya en adultos, pero en los niños sucede que típicamente el niño empieza a tener problemas de malnutrición y no necesariamente es un cuadro florido clínico típico de dolor abdominal, diarrea, vómitos. No puede que no sea así que se presente. Doctor, usted hablaba sobre las vellosidades que están presentes. ¿Hay alguna manera de analizarlo para determinar? ¿Esos lo ven ustedes con algún examen y pueden determinar si hay celiaquía a raíz de este examen? Claro. Como muy bien mencionas, típicamente se empiezan a ver floridamente en el intestino delgado. La primera porción del intestino delgado es la que se llama el duodeno. Terminando el estómago, donde empieza el intestino delgado, se llama duodeno y es una zona donde podemos acceder con una gastroscopía, que vemos todo el estómago y podemos llegar a la primera, segunda vez hasta la tercera porción del duodeno, que tiene 4 porciones. Se llama duodeno porque tiene aproximadamente 12 pulgadas, por eso es que le pusieron duodeno. ¿Okay? Pero es el inicio del intestino delgado. Podemos acceder con una endoscopía, una gastroscopía, y se toma una muestra de biopsia de esa zona de las. Doctor, ¿podemos aprovechar la imagen para que usted nos si esta es la zona del estómago, si esta es la zona del estómago, aquí termina el estómago, que es la zona del píloro. Acá empieza el duodeno, justo debajo del hígado. Vemos que aquí está la vía biliar, donde está la vesícula y demás, y drena junto con el páncreas, que no se ve acá, a la segunda porción del duodeno. En esta porción, cuando hacemos una gastroscopía que llevemos al estómago y llegamos al duodeno, ahí es donde podemos tomar una biopsia de esta mucosa del duodeno. ¿Se tiene que hacer biopsia entonces, doctor? Hay que tomar una pequeña muestra, es correcto, para enviarla al patólogo y que nos diga que hay linfocitos, una serie de inflamaciones y demás, y que sea más contundente el diagnóstico de celiaquía, junto con el examen de sangre que mencionábamos y la biopsia. Entonces, esos serían los exámenes para determinar que la persona es celíaca, doctor. De hecho, el flujograma es ¿cuáles serían? Un cuadro clínico que te sugiera que puede haber este problema. Entonces, inicialmente, para no avanzar más en exámenes y demás, probablemente le decís al paciente, ok, usted tiene prohibido durante estos 2 meses o estos 3 meses comer este tipo de alimentos. ¿Okay? Si con eso hay mejoría clínica, es muy probable que estemos enfrentándonos a esto. Ahora, si a pesar de esto hay una leve mejoría, pero no es muy evidente, entonces venimos con el examen de sangre, el cual, como te mencionaba, si sale positivo es evidente que tiene ese problema. Pero puede salir falso negativo, que puede que tengas el problema, pero como te explicaba, no llegan a la sangre. Lo determina, entonces se complementa con una biopsia del duodeno. Entonces ahí sí logramos confirmar que el paciente tiene enfermedad celíaca. Muy bien. Pero hay que llegar con eso. Ahora, una cosa importante que no mencionábamos. Las personas que tienen enfermedad celíaca tienen un altísimo grado de probabilidades de tener contaminación cruzada, que llamamos. Es decir, vos sos celíaca, yo no soy celíaco, y nos sentamos a comer, ay no, mira, yo tengo enfermedad celíaca, tengo que tener mucho cuidado con esto. Pero pusimos pan en la mesa y el que se haya contaminado con alguna superficie de esto, a vos te puede salir los síntomas. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con las personas cuando van a hacer sus alimentos, que tengan mucho cuidado que no exista este tipo de contaminaciones. Que no haya esa. Hay que eliminarlos definitivamente, doctor, para que no se manifiesten. Bueno, doctor, le agradecemos muchísimo su tiempo, un gusto. Compartir su conocimiento y nos queda mucho más claro el diagnóstico de esta enfermedad. Muy amable, doctor.